Bueno, como introducción, nuestro tema es siempre contrastes entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, pero a la vez esto nos obliga a examinar las oraciones de la Biblia en una forma dispensacional, y obviamente es bueno que recordemos. En el slide número 3 estamos viendo el punto 4 de nuestros contrastes. Y ahí estuvimos viendo la semana pasada que los evangelios sinópticos nos muestran una manera de orar por el reino de los cielos en la tierra, que es conocido como el Padre Nuestro, que no va a ser igual que lo que vamos a ver, que es la oración para la iglesia, y que no es igual que la oración que encontramos en el Antiguo Testamento. De hecho, si ustedes observan la Biblia, el Padre Nuestro solo está explicado en los sinópticos, pero no vimos a nadie obrando o usando el Padre Nuestro para orar. Así que necesitamos entender por qué está esa información y para qué y qué incidencia tiene en la vida diaria de un creyente que pertenece a la iglesia. ¿Está bien? Y dijimos que eran diferentes de las oraciones que había bajo el pacto con Moisés, porque no se referían a Dios como el Padre Nuestro que estás en los cielos, que es la manera en que Jesús enseñó. Muchas personas creen que Jesús no estaba eh, enseñando una nueva forma de orar, sino que simplemente estaba elevando el tipo de oración. Bueno, eso es una deducción que no está en la Escritura y que no hay un solo versículo que lo demuestre. Lo que sí es cierto es que el Sermón del Monte muestra una nueva forma de entender la relación con Dios que no se parece a la forma que dejó Moisés. Y para eso es importante estudiar la Escritura siempre con una hermenéutica dispensacional, porque en el momento en que sacamos la regla de estudio, entonces cualquier cosa se puede decir de cualquier pasaje. Y esta es la realidad. Esto es lo que nos ha enseñado el catolicismo y el protestantismo. Y hoy los evangélicos, muchos de los cuales tienen el título de evangélicos, tienen la tendencia a ser pactistas en su forma de enseñar las escrituras. La lección que tenemos en la diapositiva 4 para hoy es que Juan nos muestra otro modelo de oración que los apóstoles podrían realizar a partir de la fundación de la iglesia. Esto es nuevo, lo vamos a ver en Juan 15 y en Juan 16, pero esto era nuevo. Él terminó de enseñar en estos 3 años y medio de ministerio la oración del Padre Nuestro y ahora le dice a los apóstoles, acá hay otra forma de orar. Y esto es lo que tenemos que ver, pero no hay que olvidarse que todavía faltan nuevas revelaciones progresivas, que es el Espíritu Santo el que les va a dar a los apóstoles para que puedan dejarlas escritas en el Nuevo Testamento y donde además se completa el tema de cuál es la forma de orar para la iglesia, para nosotros los creyentes. Antes de seguir tengo que contestar 3 preguntas que me suelen hacer por WhatsApp en algunos grupos. La primera es, ¿ustedes no creen entonces en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y que yo puedo leer cualquier pasaje? La respuesta es sí, creemos que toda la escritura es soplada, exhalada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Pero, ¿qué queremos decir nosotros? Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria, pero también creemos que es inerrante y toda es la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que en 1 Corintios 10:32 nos dice que hay que tener cuidado con respecto a la interpretación de los contextos. ¿Por qué? Porque allí dice que no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Eso lo escribe Pablo allí por los años 50, en sus viajes misioneros. Está escribiendo la carta a Corintios, probablemente sea la segunda que escribió, aunque figura como primera, porque hay otra que se perdió. Pero fíjense ustedes, judíos, gentiles e iglesia de Dios. Si ustedes, hermanos,
cuando abren su Biblia, no tienen en mente a quién se dirigen los pasajes que vamos a leer, entonces vamos a confundir. ¿O por qué creen ustedes que el movimiento pentecostal ha tomado Isaías 53 para decir que toda persona está con derecho a estar sana de todas sus enfermedades? ¿Por qué? Porque tomó un pasaje dirigido a Israel, pero además ni se dio cuenta que cuando la Biblia habla en Isaías de enfermedad, se refiere al pecado. Y cuando miran el capítulo 1 van a ver que de la planta del pie, dice Dios, hasta la coronilla, todo es podrida llaga. Y sabemos que no es literal que había todos los millones de Israel estaban todos con la misma patología infecciosa. ¿Está bien? Entonces tenemos que aprender que Dios no nos regaló la Biblia como un elemento tipo talismán o mágico que podemos sacar los pasajes donde se nos dé la gana y hacer decir lo que no dice el contexto. Así como no se puede utilizar una ley fuera de su contexto, si es una ley comercial, yo no la puedo aplicar a la parte penal, porque es comercial y cada uno de las esferas se maneja en su lugar. Lo mismo tenemos que plantearnos con respecto a 1 Corintios 10:32. Así que Pablo es el que nos guía a evitar que tomemos cosas prometidas a Israel o a los gentiles y las queramos aplicar a la iglesia, porque no funciona así. En la diapositiva 6 tengo otra pregunta. Creyentes que preguntan, ¿entonces yo no tengo que leer el Antiguo Testamento? ¿Solo tengo que leer el Nuevo? La respuesta es no, no es así. No es así. Nosotros debemos leerla y entenderla, pero dentro de su contexto. Estamos hablando de la interpretación por sobre la espiritualización, que eso nos han enseñado los protestantes y puritanos en Latinoamérica. Es decir, primero, cuando voy a leer algo de la Biblia, tengo que interpretar quién escribe, a quién escribe, por qué lo escribe, qué quiere resolver o qué quiere decir, luego quiénes son los oyentes, qué costumbres tenían, porque por ahí vamos a hablar de, así como el Señor estuvo 3 días y 3 noches, y por ahí surgen algunos que dicen, no, el Señor tiene que haber muerto un miércoles, porque si no, no tengo 3 días y 3 noches, y ahí se le escapa, porque llega casi a 4 días. Y otro dice, no, tiene que haber sido de otra manera, porque, bueno, no hay que perder de vista qué interpretaba un judío de esa época decir 3 días y 3 noches. Y hay que recordar que el cordero se tenía que sacrificar entre las 2 tardes. Por eso Jesús puede comer la Pascua el jueves y participar de la Pascua el viernes. Claro, alguien dice, sí, pero no me da 72 horas. Y la pregunta es, ¿estás en el tercer milenio y querés entender que Jesús habló de 72 horas? Me parece que no tenemos en claro cuál es la costumbre que tenía el pueblo judío en ese tiempo. Así que necesitamos estudiar mejor. Pero hay que explicar algo más. 1 Corintios 10, Pablo va a hacer un ejemplo sobre Israel. Todos en Moisés fueron bautizados, estuvieron bajo la nube, pero él dice claramente, las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que tenemos que recordar que así como ellos hicieron cosas para con Dios, que Dios los disciplinó, así tenemos que acordarnos que nosotros estamos bajo la guía y la dirección de Dios, pero Dios disciplina a su iglesia. Ahora, ahí toma el ejemplo de Israel en el desierto, saliendo de Egipto y quedando disciplinados en el desierto. De la misma manera el creyente tiene que recordar que puede ser disciplinado por no cumplir algunas pautas de santidad que Dios quiere. Ahí está, 1 Corintios 10. Si ustedes quieren ver cuáles son las disciplinas de Dios para el pueblo de la iglesia, para lo que es hoy la iglesia, ahí en capítulo 11, cuando se habla de la cena, fíjense el versículo 30. Por lo cual las personas que no se examinaban en la cena del Señor y participaban indignamente, estamos hablando de creyentes, juicio come y bebe para sí, y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, que es el término para el creyente que está muerto por disciplina. Y Romanos 15:4,
que también nos dice lo mismo, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Significa que se aplica directamente? No. Significa que primero interpreto y luego saco las verdades importantes. Las verdades importantes pueden ser cómo es Dios en su forma de actuar, cómo son las personas en su forma de actuar para con Dios y para con los hombres. Puedo mirar muchos temas, pero siempre tengo que entender cuál es el contexto para saber interpretar. Una vez que puedo interpretarlo, puedo buscar la aplicación. Y por hoy contesto también el tercer punto. Alguien dice, ¿por qué no puedo o no debo predicar desde el Antiguo Testamento o desde los Evangelios sinópticos? La respuesta es, ponga un poquito de atención, hermano. No es que no puedo, es que no debo, porque es un tema de hermenéutica. Y le doy las razones, le voy a dar 5 razones simples. La primera, la iglesia no existía, por lo tanto, tengo que forzar el texto, porque el pueblo de Israel estuvo bajo la ley mosaica y la iglesia está bajo otro sistema, que es la ley de Cristo. Con respecto a las parábolas sucede lo mismo, o a promesas que fueron dadas a Israel. No tengo que tratar de aplicarlas sin haberlas interpretado. Lo primero es entender que Dios tiene sus oikonomías, sus maneras de darle una administración a las personas de acuerdo a donde estén ubicadas. Recuerden siempre, no es lo mismo lo que Dios le pidió a Adán y a Eva en el huerto del Edén que lo que le pide a Noé cuando sale después del diluvio. Cada uno tiene una serie de indicaciones sobre cuál es la voluntad de Dios y debe cumplirlas. No cumplirlas implica el fin de ese acuerdo. El punto B es que el gentil y la nación de Israel no tienen un plan como el que se presenta en la época de la iglesia. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Porque el gentil en el Antiguo Testamento era bendecido siempre y cuando guardara las normas de la ley mosaica. Y el judío tenía en la ley mosaica la solución para cuando quebrantaba esa ley y restablecía su comunión con Dios, de la misma manera que si caía enfermo de lepra o de alguna enfermedad determinada o se contaminaba. Pero la iglesia no tiene ese mismo plan. Un prosélito podía ser judío sin perder su nacionalidad, pero empezaba a adorar al Dios de Israel, como lo vemos con Cornelio, pero a la iglesia no se le pide que guarde la ley de Moisés. Es más, cuando intentaron hacerlo, se celebra la reunión en Hechos 15, en Jerusalén. Y Pablo escribe Gálatas precisamente para aquellos que querían añadirle a la fe de Cristo la ley. Entonces, ese es el segundo punto de la hermenéutica. No es lo mismo la iglesia que los gentiles o que Israel. El punto C, y es lo que decíamos recién, toda persona que quería honrar al Dios de Israel tenía que guardar la ley mosaica, ya sea que sea un judío o que sea un gentil, porque no existe la iglesia en el Antiguo Testamento. Punto D, el Señor Jesucristo no había realizado la obra de la cruz. Esa es la que habilita que nosotros prediquemos con Hechos 4:12, por ejemplo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es en el nombre de Cristo la salvación ahora. Pero díganme en el Antiguo Testamento, ¿dónde encuentran un texto como Hechos 4:12? No hay manera, porque la obra de la cruz está hecha en el tiempo cronos, aun cuando estaba en los planes de Dios. Por eso Hebreos 13:20 dice acerca de la sangre del pacto eterno. Y el punto es, cualquiera que confiaba en el Dios de Israel no formaba parte del cuerpo del cual Cristo es la cabeza, porque era un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento.
Lean Efesios 3 del 1 al 7 y van a ver misterio que no se dio a conocer. Nadie sabía que iba a haber una iglesia. Aun cuando nosotros, al tener el Nuevo Testamento, miramos para el Antiguo y encontramos algunos ejemplos interesantes, pero no son aplicables a la iglesia. Ejemplos o ilustraciones, pero no es para la iglesia. Muchos hemos leído cientos de libros con sus 14 interpretaciones, como es las 14 interpretaciones o 15 que tiene el libro del Cantar de los Cantares. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente hablando de esta es la relación de Cristo con la iglesia? Mentira, no existía la iglesia, perdónenme que diga mentira. Pero eso es una falacia, ¿no es verdad? Si no existía la iglesia. Ahora, cualquier mente que quiere divagar y pensar y hacer ejemplos, está en su derecho, pero no me puede pedir que yo interprete así, porque Cantar de los Cantares es más probable que haya sido la historia que se representaba con coro como en un teatro de lo que fue el casamiento de Salomón con una mujer que se llama Sulamita o la Salomoncita. Entonces, estas cosas han venido de la espiritualización de la Escritura que albergó Orígenes, el catolicismo, y siguieron con el protestantismo, mucho más con el puritanismo, y hoy las tenemos dentro de la iglesia evangélica. Así que lo que estamos haciendo es estudiar la Escritura con un método que sea medible, que cualquiera puede darse cuenta si está bien interpretado o mal interpretado, pero no damos lugar a la imaginación. Alguien puede decir, no, pero a mí me gusta, es un problema tuyo lo que te guste. Lo que yo tengo que hacer como una persona que hace docencia con la palabra de Dios es explicar lo que ella dice. Y para eso tengo que conocer sus idiomas para por lo menos saber qué significa una palabra y por qué se traduce de tal o cual manera, pero sobre todo saber que hay una gran diferencia entre el judío, el gentil y la iglesia. Entrando ya en el tema de la oración, quiero que veamos Juan 15:7. Fíjense lo que el Señor le dice en este tercer discurso que tienen los evangelios, que es, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y acá nos paramos. Es evidente que no es más una oración como el Padre Nuestro. Así que si un hermano está enseñando el Padre Nuestro, se quedó en la historia. Porque aquí claramente el Señor le está diciendo a estos discípulos que van a formar la iglesia en el futuro, porque todavía falta que Él resucite, que se les aparezca 40 días y que queden 10 días esperando Pentecostés. ¿Se dan cuenta que si nosotros manejamos la cronología de la Biblia, todos los textos son mucho más claros para nosotros? Pero cuando no la manejamos y sacamos un poquito de acá y un poquito de allá y no le explicamos a la gente la interpretación de sus contextos, entonces nadie puede aprender la Biblia bien. Y todos dependen siempre de que el pastor o el que va a predicar enseñe lo que se le ocurra. Y los pastores estamos para dejar en una iglesia local clarísima la forma de estudiar la Biblia. Todo miembro de una iglesia debe conocer cómo estudiar la Biblia por sí solo, porque él debe leer y alimentarse todos los días. En cambio, los pastores estamos el fin de semana y quizás un día más en la semana. Pero enseñarle a los hermanos cómo se estudia la Escritura, cómo poder entender e interpretar, eso es mucho mejor. Porque Dios puede llevarse a los miembros de tu iglesia en cualquier momento, a cualquier lugar del mundo, pero sabes que donde estén van a poder presentar bien claro un plan de salvación.
No tienen que traer una persona el domingo a la iglesia para que el pastor les predique, como decía una vez un profesor que tuve en el instituto, decía, te lo tiran en la iglesia y dicen, a ver, sálvalo. Y no es así. Cada creyente debe predicar el Evangelio. Por eso nosotros en nuestra congregación no nos dedicamos a predicar el Evangelio los domingos a los creyentes. Les enseñamos cómo estudiar la Biblia, les podemos ayudar en la oración, en todo lo que necesiten, pero quien predica es el creyente. ¿O nos hemos olvidado del el propósito de los Dorean en Efesios 4:11? Es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón maduro, completo. Esa es nuestra tarea. Pero la obra del ministerio no la hacen los pastores ni los diáconos, la hace cada miembro de la iglesia. Así que en esta diapositiva 9 lo que hemos visto es: pedid todo lo que queréis y os será hecho, subrayado. En Juan 15:16, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense aquí que el Señor asegura que Él va a hacer las cosas que le pidan, pero también, si piden al Padre en el nombre del Señor, Él os lo va a dar. Esto ya marca una diferencia con el Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bien, vamos a la diapositiva número 10. Vamos a ver Juan 16:23. En aquel día, ¿a qué día se refiere el Señor? Acuérdense que en aquel día, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el día del Señor, que arranca con la tribulación y sigue para el final, para el milenio y la eternidad. Pero en aquel día el Señor está hablando en un momento determinado, en este caso por el contexto, en donde ellos iban a tener el Espíritu Santo morando en ellos y a la vez iban a estar haciendo la obra de edificar la iglesia. En aquel día no me preguntaréis nada, obviamente. El Espíritu Santo les iba a enseñar toda la cristología, toda la teología propia, la eclesiología, la escatología, todo lo que ellos, cuando estaban con Jesús, nunca habían aprendido. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Fíjense que la oración ahora agrega un aspecto: pedir al Padre en mi nombre. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, nada. El Padre nuestro no tiene nada pedido en el nombre de Cristo. Y el Señor le dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. 25, estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Se acuerdan que les dije? La próxima vez, después de la otra semana, vamos a ver el tema de las parábolas para entender por qué no son dirigidas a la iglesia, pero sí las alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y eso es cuando empieza la iglesia. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí se nos vuelve a repetir todo cuanto pidiereis. Os lo dará. Vamos a hacer unos gráficos ahora. En esta transparencia tenemos la llave del tiempo cronológico, la línea abajo, y vamos a poner estos óvalos tratando de recordar. Estuvimos viendo las oraciones antes de la ley. Luego miramos las oraciones durante la ley. Ahora estuvimos mirando, la semana pasada, durante el ministerio de Cristo en Israel y para Israel. Ahora nos tocaría ir al Nuevo Testamento y ver las del tiempo de la iglesia. Lo primero que quiero que recuerden de Juan 15:7 es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Esto fue dicho a los apóstoles. No es un texto que puedas aplicar a la iglesia, porque todo lo que pedimos tiene que estar de acuerdo a su voluntad. Eso lo vamos a ver después. Y anoté en el 16
que el Señor dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto no tiene que ver con lo que tenían que hacer los judíos en el periodo del tiempo de Cristo. Y que vuestro fruto permanezca. ¿Y cuál es la razón de llevar fruto? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ven ustedes que estas cosas, vuelvo a repetir estos textos, porque no se nos tienen que escapar. Estas son verdades dichas a los apóstoles. Y les voy a remarcar algo, algunas cosas no van a cumplirse en nosotros. Después lo vamos a ver más detenidamente. Vamos a mirar un gráfico sobre la relación con las oraciones de los que pertenecen a la iglesia. Y en esto vamos a ver, en el tiempo cronológico, qué tipo de oraciones realizamos los creyentes. Esto es el tiempo de la iglesia. Y hay 5 tipos de oraciones que hacemos los creyentes. Oramos pidiendo por nosotros, hacemos peticiones en forma puntual por aquello que consideramos que necesitamos. Hacemos intercesión cuando ya nuestro pedido es hacia otros para que Dios bendiga a otras personas, como cuando oramos por misioneros, cuando oramos por algún familiar enfermo, lo que fuere. También hacemos oraciones con acción de gracias. Las vamos a ver todos más detenidamente la próxima vez, pero por ahora quiero que tengamos esta idea global. Las acciones de gracias o la oración de acción de gracias es la que incluye la gratitud por algo que Dios ha hecho o nos ha librado o por algo que nos ha bendecido y le habíamos pedido. Y esa gratitud simplemente puede ser un agradecer de palabra o una alabanza o una exaltación de su grandeza por habernos contestado. Qué poderoso, decía David, que eres, Señor, porque me guardaste del enemigo. Esas son algunas de las informaciones que tenemos en los Salmos sobre el corazón de David por la obra de Dios. También tenemos una que es bastante interesante, que está en 1 Juan, que es la oración de confesión. Y vamos a estudiar algunas oraciones justamente del Nuevo Testamento. La confesión, tengo que aclararlo, no es pedir perdón. Confesión tiene que ver con estar de acuerdo con, y el creyente se pone de acuerdo con Dios en que tal o cual actitud que él ha tenido o acción es pecado. Y finalmente las de adoración. Ahora vamos a ver las palabras en griego, probablemente no las voy a explicar ahora, pero en la próxima, donde vamos a examinar las oraciones, vamos a tratar de entender por qué los evangelios sinópticos están contrastados en el Evangelio de Juan a este tema de la oración. Así que en la número 16 que vamos a ver, tenemos alineadas, como yo se las dije, y tenemos algunas palabras en griego, de las cuales vamos a ir muy por encima. Petición, se usan 2 palabras. Una es la palabra diesis, que significa un pedido, algo que podés hacerle a otra persona. Pero también estaba la palabra enteusis, el sustantivo, porque ese significaba pedir a alguien superior, hacer una petición a un rey. Y nosotros muchas veces pedimos en forma directa al Señor, porque somos hermanos en Cristo o de Cristo, en el sentido de somos coherederos con Él, y hablamos con Dios pidiéndole algo puntualmente, Señor, me gustaría tal cosa. Pero cuando se le pedía a un rey, era una intercesión muy especial, en donde uno estaba solicitando algo que entendía que solamente alguien con poder podía hacerlo, con majestad. Yo les puse debajo las 2 expresiones, deesis y jiqueterías, que es donde en Hebreos 5:7 se habla del Señor Jesucristo, que con ruegos y súplicas estaba pidiendo al Padre ese momento especial para que iba a llevar el pecado de la humanidad. Es la única vez que van a encontrar esta palabra súplicas.
Y lo anoté porque hay gente que cree, y me han preguntado por WhatsApp, que si yo suplico, muevo la mano de Dios para que haga lo que yo le pido. Quiero decirles, hermanos, que eso es desconocer aspectos de la inmutabilidad de Dios en sus decretos, y es desconocer que podemos suplicar a Dios cosas que no van a suceder. Y este es el ejemplo perfecto. La expresión del Señor es una expresión que nosotros no podríamos tener exactamente igual, porque Él decía, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Entonces, ¿dónde ven ustedes al Señor dejándonos un ejemplo de insistir e insistir para que Dios haga lo que yo quiero? No lo tienen. Les digo más, nadie puede mover la mano de Dios de algo que no está dentro de su plan y de sus decretos. Explicándoselo Pedro a los oyentes del mensaje de Pentecostés, les dice, a este, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Dios tiene decretadas las cosas de tal manera que Él obra conforme a lo que Él ha decidido hacer. Y las personas actúan en base a lo que ya está establecido. Alguien dice, ¿y por qué entonces la palabra milagros? Pero nosotros lo vemos como milagro, pero Dios lo tiene decretado. Entonces nos hace falta, como en el caso del libro de Job, subir hasta el lado del trono y mirar qué sucede cerca de ese trono donde Dios está sentado y es majestuoso, donde los ángeles van a rendir información, donde Satanás puede estar pidiendo a alguien como lo hace con Job, y Dios se lo permite. Pero ya está en los decretos de Dios. No es algo que lo sorprende a Dios. El día que entendamos la manera en que Dios ha diseñado el universo y la sabiduría que Él tiene, que no cae un cabello sin que Él lo sepa, ni un pajarillo, vamos a confiar que cada vez que oramos tenemos que descansar en Él. Recuerden esto. Vamos a verlo después, pero Romanos 8 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben qué? Los creyentes oramos y pedimos y suplicamos y gritamos y lloramos y nos revolcamos porque no conocemos la esencia de nuestro Dios. Y es una pérdida de tiempo tratar de creer que le podemos torcer la mano a Dios o que le podemos ordenar lo que tiene que hacer. Miren cómo será que Pablo nos dice en Romanos 8:26 eso. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede. Y esa es la seguridad que tenés que tener. Cuando vos ores, descansá que Dios sabe lo que te conviene. Porque podés pedir lo que no querés que Dios te dé. Y vos creés que querés que te dé eso. ¿Sabés qué? No te va a dar eso, porque Dios te ama y te va a dar siempre lo mejor. La otra palabra, intercesión, también tiene que ver con algo similar y solamente es cuando yo pido a Dios por alguien porque quiero que sea bendecido. Por ahí estás orando por la sanidad de alguien. Si no está en los planes de Dios, no te sientas mal. Dios tiene sus planes antes que vos, desde la eternidad pasada que los hizo. Pero vos tenés que decirle a Dios, a mí me gustaría, Señor, que bendigas a fulano de tal, con esto, con lo otro. A mí me gustaría que la palabra tuya pueda estar en los corazones de los hermanos. Está muy bien que lo hagas, pero cada corazón va a responder ante Dios de acuerdo a lo que Dios obre, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Acción de gracias es la palabra Eucaristías, que ya la conocemos, también se usa para la Cena del Señor, viene de Charis, que es gracia, y eu, que quiere decir bueno, ¿eh? De donde viene también evangelio. Confesión, ya les decía, es homologeo. Y vuelvo a repetirles,
nosotros no le vamos a pedir perdón a Dios porque ya fuimos perdonados en la cruz, de una vez y para siempre. Nosotros le decimos a Dios, Dios, esto que hice no es digno de un hijo tuyo. Esto es pecado y te agradezco porque tengo el perdón en la cruz. Y te agradezco porque de esa manera mi relación contigo es perfecta. Estoy escondido en Cristo por la eternidad. He sido trasladado al reino de la luz. Pero esto me rompe mi comunión contigo, Señor. Y coincido en que esto es pecado y quiero que fortalezcas mi voluntad para que mi mente y mi corazón busquen honrarte y no cometa más este tipo de actitudes. Esto nos va a pasar periódicamente, pero esto es confesión. Y adoración, que viene de la palabra proscuneo, que es postrarse. Es un tipo de oración en donde no pedimos nada, no agradecemos nada, no intercedemos por nadie, simplemente contemplamos cómo es nuestro Dios, sus atributos, no los atributos con los cuales hace cosas para nosotros como la omnipotencia, no, estamos mirando cómo es Él, santo, santidad, luz. Adorar es contemplar su grandeza. En la próxima vamos a dedicar más tiempo a esto. Que el Señor les bendiga.